En la madrugada del 12 de agosto de 1944, cuando los gritos de celebración todavía resonaban por las calles recién liberadas de Saint-Mer, María Dolores Vázquez, una joven de 23 años nacida en Ciudad de México, pero atrapada en Francia durante la guerra, observaba con terror cómo una multitud se reunía frente a su pequeño apartamento. La luz mortecina de las antorchas improvisadas proyectaba sombras danzantes contra los muros de piedra, mientras voces enardecidas coreaban su nombre mezclado con insultos. El olor a queroseno y el sonido metálico de las tijeras se mezclaban con los murmullos acusadores, mientras los vecinos que durante 4 años habían bajado la mirada al cruzarse con soldados alemanes, ahora buscaban sangre y expiación. Desde su ventana en el segundo piso, María Dolores vio como algunas mujeres ya habían sido arrastradas a la plaza, arrodilladas sobre el frío empedrado, mientras manos anónimas cortaban sus cabelleras entre risas y vítores patrióticos. Francisco Hernández, fotógrafo de guerra mexicano asignado a documentar la liberación, levantó su cámara Leica justo cuando el primer mechón de cabello negro caía sobre el pavimento frío, capturando el ritual de humillación más devastador que la plaza había presenciado. Mujeres arrodilladas, cabezas rapadas, cuerpos marcados con esvásticas de tinta negra por el crimen de amar al enemigo. Esta es la historia de cómo la justicia se convirtió en venganza y la venganza en trauma colectivo. Suscríbase ahora para descubrir qué pasó con aquellas mujeres marcadas y cómo un archivo olvidado finalmente reveló la verdad 50 años después. María Dolores Vázquez había llegado a Francia en 1939, apenas 6 meses antes del estallido de la guerra. Con 20 años recién cumplidos y una beca para estudiar literatura en la Universidad de París, la joven mexicana nunca imaginó que quedaría atrapada en el corazón de la ocupación alemana. Hija de un profesor universitario y una pianista, María Dolores había crecido en un hogar privilegiado de Ciudad de México, rodeada de libros y conversaciones intelectuales. Su padre, admirador de la cultura francesa, había cultivado en ella un amor por la literatura europea, que eventualmente la llevaría a cruzar el océano con sueños de convertirse en traductora y crítica literaria. Su último recuerdo de verdadera libertad databa de mayo de 1939. Un picnic en el Sena con sus nuevos amigos de la universidad, vino barato, queso brie, risas despreocupadas bajo el sol primaveral de París. Llevaba un vestido floreado que había comprado con su primer estipendio de la beca, y un joven estudiante de filosofía recitaba versos de Rimbaud mientras intentaba impresionarla. Aquella tarde, mientras regresaban por el barrio latino, habían pasado frente a un puesto de periódicos donde los titulares advertían sobre posibles agresiones alemanas, pero nadie en el grupo prestó verdadera atención. La guerra parecía un concepto lejano, algo que sucedía en discursos políticos y no en la vida real. 3 semanas después, María Dolores recibió un telegrama de la embajada mexicana. Situación europea inestable. Stop, recomendamos, regreso inmediato. Stop, contactar consulado para asistencia stop. Ella había dudado. Sus estudios iban bien, había conseguido una pequeña habitación en una pensión cerca de la Sorbona, y abandonar significaría perder la beca. Solo son tensiones diplomáticas, le había asegurado su profesor de literatura comparada. Francia ha sobrevivido peores crisis. Cuando finalmente decidió que quizás sería prudente regresar, ya era demasiado tarde. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. El 3 de septiembre, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Las fronteras se cerraron, los barcos suspendieron sus rutas transatlánticas y María Dolores se encontró atrapada en un país que rápidamente se transformaba ante sus ojos. La Universidad de París suspendió las clases. La ciudad se llenó de rumores y miedo. Las primeras restricciones comenzaron: racionamiento de alimentos, toques de queda, requisas militares. En abril de 1940, siguiendo recomendaciones de la embajada, María Dolores y otros 5 estudiantes latinoamericanos decidieron abandonar la capital, considerada probable objetivo de bombardeos, y buscar refugio en provincias menos expuestas. Un funcionario consular les recomendó Saint-Mer, un pequeño pueblo costero en Normandía, donde un contacto del cuerpo diplomático podría ayudarles a encontrar alojamiento. El viaje fue caótico. Trenes repletos de parisinos que huían de la ciudad, controles militares en cada estación, largas esperas en andenes abarrotados. Cuando finalmente llegaron a Saint-Mer, tras 2 días de trayecto, la mayoría de sus compañeros decidieron continuar hacia el sur, buscando puertos desde donde quizás podrían regresar a sus países. María Dolores, sin embargo, se quedó. El pequeño pueblo, con sus casas de piedra gris y su iglesia románica del siglo XII, se había mantenido relativamente intacto durante siglos, y algo en su atmósfera serena le hizo pensar que allí estaría a salvo hasta que la crisis pasara. Su piel morena clara,
Sus ojos oscuros y su acento extranjero la convertían en una figura exótica en la pequeña localidad. Los lugareños, inicialmente reservados, pronto comenzaron a mostrar curiosidad y luego simpatía por esta joven extranjera tan lejos de su hogar. El alcalde, Monsieur Dufour, le presentó a los Moreau, panaderos locales que tenían un pequeño apartamento sobre su establecimiento que podían alquilarle por una suma modesta. Durante los primeros meses de la ocupación, María Dolores había intentado mantenerse invisible. Vivía en un pequeño apartamento sobre la panadería de los Moreau, una pareja mayor que la había acogido cuando quedó varada, sin posibilidad de regresar a México. Su pasaporte había sido extraviado durante el caos de la invasión alemana y la embajada mexicana en Vichy funcionaba con personal mínimo, incapaz de atender casos individuales con eficiencia. Es mejor así, le había dicho el señor Moreau cuando ella expresó su preocupación por el documento perdido. Un pasaporte mexicano te protege más como idea que como papel. Mientras sepan que eres extranjera y neutral, te dejarán en paz. Pero si insistes en contactar a funcionarios, solo atraerás atención innecesaria. El apartamento era modesto, pero acogedor. Una habitación principal con una pequeña estufa de leña, un dormitorio apenas más grande que la cama y un baño compartido al final del pasillo. Una mesa desvencijada servía como escritorio donde María Dolores intentaba continuar sus estudios, leyendo los pocos libros que había podido traer de París y otros que le prestaba ocasionalmente el padre Benoit, el párroco local cuya biblioteca personal era sorprendentemente extensa para un pueblo tan pequeño. Desde su ventana podía ver la plaza del pueblo, donde ahora la bandera con la esvástica ondeaba sobre el ayuntamiento. Observaba la vida cotidiana transformarse gradualmente. Soldados alemanes, estableciendo controles, requisando alimentos, imponiendo nuevas regulaciones. Los niños, inicialmente aterrorizados por los uniformes extranjeros, pronto se acostumbraron a su presencia, algunos incluso aceptando los caramelos que ocasionalmente les ofrecían. La Kommandantur se instaló en la antigua sede del ayuntamiento. El comandante local, un tal Oberst Müller, era conocido por su eficiencia fría, pero no particularmente brutal. Podría haber sido peor, murmuraban los habitantes. Al menos no es de las SS. Los Moreau la habían acogido casi como a una hija, compartiendo con ella el poco pan que podían hornear con las restricciones de harina y los escasos huevos que conseguían de las granjas cercanas. La señora Moreau le enseñaba recetas francesas tradicionales adaptadas a los ingredientes disponibles, mientras su esposo le relataba la historia local en las noches frente a la chimenea, cuando el toque de queda impedía cualquier actividad exterior. Esta tierra ha visto muchas guerras, le decía el viejo panadero. Los normandos, los ingleses, los prusianos y ahora los alemanes. Todos pasan, pero nosotros seguimos aquí. El secreto es agachar la cabeza cuando la tormenta es fuerte, pero nunca olvidar quiénes somos. Su nacionalidad neutral la protegía, en teoría, de lo peor de la ocupación, pero también la colocaba en un limbo. Ni ciudadana francesa para compartir plenamente el sufrimiento de la ocupación, ni colaboracionista para beneficiarse de ella. Los alemanes la miraban con curiosidad, los franceses, con una mezcla de envidia por su estatus protegido y resentimiento por no compartir completamente su destino. Con el paso de los meses, María Dolores había aprendido el difícil arte de la invisibilidad estratégica. Caminaba con los ojos bajos cuando pasaba cerca de soldados. Nunca se quedaba demasiado tiempo en un mismo lugar público. Hablaba en voz baja, vestía ropa discreta, trataba de no llamar la atención. Pero su condición de extranjera inevitablemente la hacía visible, y pronto comprendió que en tiempos de ocupación la visibilidad era peligrosa. La vida bajo ocupación había transformado Saint-Mer. Los toques de queda comenzaban al anochecer. Las raciones eran cada vez más escasas. El café real había sido sustituido por una mezcla de achicoria y cebada tostada. El azúcar era un lujo casi olvidado. Las conversaciones en público se volvieron cautelosas, interrumpidas cuando los soldados alemanes pasaban cerca. Las paredes del pueblo parecían tener oídos, y las delaciones se convirtieron en moneda corriente para obtener pequeños favores de los ocupantes. El invierno de 1941 había sido particularmente cruel. El racionamiento significaba que nadie en Saint-Mer comía lo suficiente. Las colas para obtener pan se formaban desde la madrugada, y el café y el azúcar se habían convertido en lujos casi olvidados. La temperatura había descendido a 12 grados bajo cero, una de las más frías en décadas. El combustible para calefacción estaba severamente racionado, obligando a familias enteras a dormir en la misma habitación para conservar el calor. En las calles, los soldados alemanes patrullaban enfundados en gruesos abrigos de lana, mientras los habitantes locales tiritaban en ropas remendadas y zapatos con suelas gastadas. Fue en una de esas colas interminables, con nieve hasta los tobillos y un viento que cortaba el aliento,
donde María Dolores conoció a Klaus Bauer, un teniente alemán de 30 años asignado a la administración del pueblo. Alto, de cabello rubio cenizo y ojos de un azul tan pálido que parecían casi transparentes, Klaus se diferenciaba de otros oficiales por su trato cortés con los lugareños. Hablaba un francés fluido con ligero acento y parecía genuinamente incómodo con algunas de las medidas más severas de la ocupación. No fue amor a primera vista, como ella después admitiría en su diario. Fue más bien un proceso gradual. Klaus le había cedido su lugar en la fila cuando la vio tiritando de frío, un gesto que sorprendió tanto a María Dolores como a los franceses, que observaban con recelo. Ella había murmurado un agradecimiento automático, avergonzada por aceptar la cortesía de un ocupante, pero demasiado entumecida por el frío para rechazarla. 3 días después, se lo encontró en la pequeña biblioteca municipal, donde él buscaba libros en francés para mejorar su idioma. La biblioteca se había convertido en uno de los pocos refugios de María Dolores. Un lugar cálido donde podía escapar de la realidad por unas horas. Lo encontró frente a la sección de poesía, con un volumen de Baudelaire en las manos. No esperaba encontrar un oficial alemán leyendo Las flores del mal, comentó ella en francés, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Klaus sonrió levemente, respondiendo en el mismo idioma. La belleza no conoce fronteras ni uniformes. Señorita. Conversaron brevemente sobre literatura. Él mencionó su admiración por Goethe y Heine. Ella habló de Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz. Por unos minutos, la guerra pareció disolverse entre versos y metáforas. 2 semanas más tarde, volvieron a coincidir en la biblioteca. Esta vez, Klaus llevaba un pequeño libro desgastado que resultó ser una colección de poemas de Federico García Lorca, traducidos al alemán. «Me sorprende que tenga obra de Lorca», dijo María Dolores. «Creí que estaría prohibido por sus simpatías políticas». Klaus miró alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de responder en voz baja. «Hay muchos libros que oficialmente no deberíamos leer, pero algunos de nosotros creemos que quemar libros es el primer paso hacia la barbarie». Hizo una pausa. «Aunque vestir este uniforme probablemente ya me sitúe bien adentro de ese territorio. Nunca busqué enamorarme de él», escribiría María Dolores años después. Pero en medio de tanta crueldad, su amabilidad era como encontrar agua en el desierto. Olvidé que el uniforme que vestía representaba todo lo que debía odiar. Para la primavera de 1942, su relación había dejado de ser un secreto en Saint-Mer. Klaus visitaba regularmente su apartamento. Le traía pequeños regalos: chocolate, un libro, medias de seda, lujos imposibles en tiempos de escasez. Los Moreau dejaron de saludarla. Las mujeres en el mercado se apartaban cuando ella se acercaba. Los niños, siempre crueles en su honestidad, la llamaban puta de los nazis cuando pasaba. «Me convertí en una leprosa», escribiría, pero me decía a mí misma que ellos no entendían, que Klaus era diferente, que él también sufría con esta guerra absurda. Me convencí de que nuestro amor estaba por encima del conflicto, que éramos solo 2 personas atrapadas en circunstancias imposibles. Lo que María Dolores no sabía entonces era que Klaus Bauer no era un simple teniente administrativo. Como descubriría más tarde, él trabajaba para la Geheime Feldpolizei, la policía militar secreta, y su posición le daba acceso a los listados de resistentes sospechosos en la región. Mientras ella soñaba con un futuro juntos después de la guerra, él utilizaba información extraída casualmente en conversaciones para completar sus archivos. En junio de 1943 se produjo una redada masiva en Saint-Mer. 17 personas fueron arrestadas, incluyendo al panadero Moreau, acusado de distribuir panfletos de la resistencia junto con el pan. 3 de los detenidos nunca regresaron. El señor Moreau volvió 2 meses después, con 20 kilos menos y sin 3 dedos de la mano derecha. Cuando la señora Moreau se cruzó con María Dolores en la calle, escupió a sus pies. «Tú y tu alemán nos han traído esto. ¿Cuántos más tienen que morir para que te sientas importante?» María Dolores negó cualquier participación, horrorizada ante la acusación, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, mientras Klaus dormía, revisó su maletín. Entre los papeles encontró una lista de nombres, algunos tachados, otros con anotaciones. El nombre del señor Moreau aparecía con una nota. Confirmado por fuente M, contacto regular con célula de resistencia de Sainte-Marie. M. y María. Ella era la fuente, sin saberlo. Esa noche no durmió. Al amanecer, cuando Klaus se preparaba para marcharse, ella le preguntó directamente sobre la lista. Él no negó nada. «Es mi trabajo, María. Estamos en guerra. Cada uno sirve a su país como puede». «Yo no estoy sirviendo a tu país», respondió ella temblando. «No conscientemente».
No necesitaba ser consciente para ser útil, dijo él, con una frialdad que nunca antes le había mostrado. Tu ingenuidad ha sido tu mayor encanto. Cuando la puerta se cerró tras él, María Dolores vomitó. Durante las siguientes semanas vivió en un estado de pánico constante. Dejó de asistir a sus encuentros habituales con Klaus, fingiendo una enfermedad. Cuando él finalmente irrumpió en su apartamento, preocupado por su ausencia, ella lo enfrentó. No quiero seguir con esto. No puedo amar a alguien que hace lo que tú haces. Klaus la observó en silencio durante un largo momento. Es demasiado tarde para desarrollar una conciencia, querida. Estás demasiado comprometida. Yo no he hecho nada, protestó ella. Has hecho todo, respondió él. Tu nombre está en mis informes como informante voluntaria. Tengo cartas firmadas por ti en las que detalles movimientos sospechosos en el pueblo. Eso es mentira. Nunca he firmado nada así. Klaus sonrió, sacando de su bolsillo varias hojas de papel. Eran cartas de amor que ella le había escrito, pero el texto había sido alterado hábilmente, transformando inocentes observaciones en informes deliberados. La falsificación es uno de mis talentos menores, explicó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Si intentas terminar esto, o si me traicionas, estas cartas llegarán a la resistencia. ¿Cuánto crees que vivirás después de eso? A partir de ese momento, su relación se transformó en una prisión. María Dolores seguía recibiendo a Klaus en su apartamento, pero ahora lo hacía con terror. Cada caricia era una humillación, cada noche juntos una tortura. Él ya no se molestaba en fingir afecto. La trataba como lo que ahora era, una posesión, una herramienta, una fachada conveniente para su trabajo real. En sus momentos a solas, María Dolores contempló el suicidio. Llegó incluso a conseguir un frasco de somníferos, pero cada vez que estaba a punto de tomarlos, pensaba en su familia en México, que nunca sabría qué había sido de ella. En su diario comenzó a documentar todo. Los nombres que Klaus mencionaba, las operaciones que planificaba, los métodos que utilizaba para extraer información. Lo hacía en un código que había desarrollado mezclando español y náhuatl, una lengua que había estudiado brevemente en la universidad. Si muero, escribió, al menos quedará un testimonio de lo que realmente sucedió. Al menos sabrán que no traicioné voluntariamente a nadie. El día del desembarco de Normandía, 6 de junio de 1944, Saint-Mer se transformó. Los alemanes, repentinamente tensos y agitados, comenzaron a quemar documentos y a prepararse para una posible retirada. Klaus apareció en su apartamento pasada la medianoche, ebrio y violento como nunca antes lo había visto. Todo se desmorona, le dijo, mientras revolvía sus armarios buscando algo de valor que llevar consigo. Pero no creas que esto te libera. Si sobrevivo, volveré por ti. Y si no, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Fue la última vez que lo vio. A la mañana siguiente, las tropas alemanas comenzaron su retirada. Durante 2 meses, Saint-Mer quedó en un limbo, con escaramuzas ocasionales entre los últimos soldados alemanes y los primeros grupos de la resistencia, que salían de la clandestinidad. María Dolores apenas salía de su apartamento. Se alimentaba de las escasas provisiones que había acumulado, temiendo tanto a los alemanes en retirada como a los franceses, que pronto tomarían control. Sabía que cuando llegara la liberación, llegaría también el ajuste de cuentas. El 12 de agosto de 1944, las primeras tropas aliadas entraron en Saint-Mer. La población salió a las calles, agitando banderas francesas escondidas durante 4 años. El champán, milagrosamente preservado para este momento, corría como agua. La celebración duró todo el día y continuó entrada la noche. Pero mientras unos celebraban, otros hacían listas. A las 4 de la madrugada del 13 de agosto, María Dolores despertó con golpes violentos en su puerta. El sonido retumbaba como disparos en el silencio nocturno, acompañado por gritos y risas ebrias. ¡Abre! ¡Colaboracionista! Sabemos que estás ahí, puta alemana. El terror la paralizó momentáneamente. Durante semanas había temido este momento, soñando repetidamente con él hasta el punto de despertar empapada en sudor frío. Ahora que finalmente ocurría, sentía una extraña calma, como si observara la escena desde fuera de su cuerpo. Temblando, se puso una bata sobre el camisón y se acercó a la puerta. Consideró brevemente escapar por la ventana, pero el apartamento estaba en un segundo piso, y la caída probablemente le rompería las piernas. Respiró profundamente, aceptando lo inevitable, y abrió la puerta. Media docena de hombres irrumpieron en su apartamento como una marea violenta. El olor a alcohol, sudor y excitación colectiva inundó el pequeño espacio. Reconoció a Henri Lefebvre, un maestro de escuela que siempre había sido amable con ella antes de la guerra. Ahora su rostro estaba deformado por una mueca que mezclaba odio y placer perverso. También reconoció a Pierre Moreau,
el hijo del panadero que había vuelto con la resistencia tras años en el maquis. Su rostro, antaño afable y juvenil, mostraba ahora la dureza de quien ha visto y hecho cosas terribles. Los otros hombres eran menos familiares. Un adolescente con una cicatriz fresca que le cruzaba la mejilla. Un anciano que parecía fuera de lugar entre tanta juventud violenta. Dos hombres de mediana edad con brazaletes improvisados que los identificaban como parte del nuevo comité de purificación, establecido esa misma noche. María Dolores Vázquez, leyó Lefebvre de una lista, acusada de colaboración horizontal con el enemigo, específicamente con el criminal de guerra Klaus Bauer, responsable de la tortura y muerte de patriotas franceses. Puedo explicarlo, comenzó ella, pero un puñetazo de Pierre le cortó la palabra, enviándola al suelo. Las putas no hablan, gruñó. Solo reciben lo que merecen. La arrastraron escaleras abajo, hacia la plaza del pueblo. El amanecer apenas comenzaba a iluminar las calles, pero una multitud ya se había reunido. María Dolores vio con horror que no era la única. Otras 7 mujeres estaban arrodilladas en el centro de la plaza, todas en diversos estados de desnudez, todas llorando o suplicando. La reconoció. Simone, la joven que había trabajado como traductora en la Kommandantur. Claudette, cuyo restaurante había alimentado a oficiales alemanes. Las hermanas Dubois, que habían organizado fiestas donde militares alemanes socializaban con mujeres locales, y otras cuyos crímenes consistían en haber sonreído demasiado a los ocupantes, o haber aceptado regalos, o simplemente no haber rechazado avances con suficiente vehemencia. Un hombre con una cámara fotográfica tomaba imágenes metódicamente. María Dolores supo después que se trataba de Francisco Hernández, un fotógrafo de guerra mexicano que había entrado con las tropas aliadas. Sus ojos se encontraron brevemente mientras la empujaban al centro de la plaza. Ella creyó ver compasión en su mirada, pero él siguió tomando fotografías, documentando lo que estaba a punto de suceder. «¡Córtenles el pelo a las putas alemanas!», gritó alguien, y la multitud rugió en aprobación. Pierre Moreau fue el primero en avanzar, blandiendo unas tijeras de podar. Agarró a María Dolores por su larga cabellera negra y sin ceremonia comenzó a cortar. Los mechones caían al suelo como pájaros muertos. Pronto, otros hombres y mujeres se unieron al ritual, armados con tijeras, navajas, incluso cuchillos de cocina. El pelo de las acusadas caía entre risas, insultos y escupitajos. Cuando terminaron con el cabello, comenzó la segunda fase de la humillación. Les arrancaron la ropa hasta dejarlas en ropa interior, o completamente desnudas en algunos casos. Con brocha y pintura negra, dibujaron esvásticas en sus frentes, mejillas y pechos. A María Dolores le escribieron «puta nazi» en grandes letras a lo largo de la espalda. «¡Desfilen! ¡Que todo el mundo vea lo que son!», ordenó Lefebvre, ahora investido como líder improvisado del Tribunal Popular. Las obligaron a caminar por las calles principales del pueblo, descalzas sobre el empedrado, casi desnudas bajo el sol creciente, con las cabezas rapadas y los cuerpos marcados. La multitud las seguía, gritando obscenidades, arrojándoles basura, escupiéndoles. Algunos niños corrían a su lado, pinchándolas con palos. El desfile avanzaba lentamente por la Rue de l'Église, pasando frente a la iglesia donde el padre Benoit observaba desde las sombras del pórtico, incapaz de intervenir pero tampoco dispuesto a participar. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de María Dolores. Ella creyó ver compasión, quizás incluso vergüenza, pero el sacerdote rápidamente bajó la mirada y se retiró al interior del templo. Continuaron hacia la Place du Marché, donde habitualmente se montaban los puestos de verduras y pescado cada miércoles. Hoy, los puestos habían sido reemplazados por una tarima improvisada, donde un hombre con un acordeón tocaba la marsellesa, mientras las mujeres eran obligadas a detenerse, formando una fila ante la multitud. «¡Que canten el himno!», gritó alguien, y pronto la plaza entera coreaba la exigencia. Lefebvre, convertido en maestro de ceremonias de esta humillación pública, levantó los brazos para calmar a la multitud. «Ciudadanos de Saint-Mer, estas mujeres traicionaron a Francia con sus cuerpos. Ahora deben demostrar que recuerdan a quién pertenece su lealtad». Un hombre empujó a Simone al frente, obligándola a subir a la tarima. Temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a cantar con voz quebrada: «Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé». Una a una, las mujeres fueron obligadas a cantar, mientras la multitud alternaba entre abucheos y carcajadas crueles. Cuando llegó el turno de María Dolores, alguien gritó: «La mexicana no merece cantar nuestro himno». «Que cante sobre cómo se vendió por chocolate», añadió otro. Lefebvre consideró esto un momento. Luego sonrió con malicia. «Mejor aún, que nos diga en su idioma cuánto le gustaba abrir las piernas para los boches». La empujaron hacia la tarima.
Sus pies sangraban, cortados por el empedrado y los vidrios rotos esparcidos deliberadamente en su camino. La cabeza le ardía, expuesta al sol, sin la protección del cabello. En su espalda, la pintura con la que habían escrito «puta nazi» se secaba, tirando de su piel con cada movimiento. «Habla, puta», ordenó Lefebvre, empujándola con su bastón. «Dinos cuánto amabas a tu alemán». María Dolores levantó la mirada. Entre la multitud identificó rostros conocidos, personas con quienes había compartido pan durante los años de escasez, vecinos que la habían saludado amablemente cada mañana. Ahora todos participaban, activa o pasivamente, en su humillación. «Nunca lo amé», dijo en español, su voz sorprendentemente firme. «Me utilizó y me amenazó, como ustedes ahora». Nadie entendió sus palabras, pero el tono desafiante era inequívoco. Un puñetazo de Pierre Moreau la derribó de la tarima, enviándola al suelo entre risas y aplausos de la multitud. Al pasar frente a la panadería de los Moreau, la señora Moreau salió a la calle. Por un momento, María Dolores pensó que tal vez ella, que la había conocido antes de Klaus, que la había tratado casi como a una hija, diría algo en su defensa. En lugar de eso, la mujer le arrojó un cubo de agua sucia, empapándola por completo. «Esto por los dedos de mi marido». El desfile de la vergüenza duró 3 horas. Para cuando las regresaron a la plaza, María Dolores apenas podía mantenerse en pie. Tenía los pies ensangrentados, la piel quemada por el sol, el cuerpo cubierto de moretones por los golpes recibidos durante el recorrido. Lefebvre se paró frente a las mujeres castigadas y leyó la sentencia. Por traición a Francia, por colaboración con el enemigo, por entregar sus cuerpos y almas a los asesinos de nuestros compatriotas, quedan condenadas al ostracismo permanente. Nadie les hablará, nadie les venderá comida, nadie les dará trabajo. Sus nombres serán borrados de los registros del pueblo. Para Francia, ya no existen. Las liberaron al atardecer, cada una para volver como pudiera a lo que quedaba de sus vidas. María Dolores encontró su apartamento saqueado. Todo objeto de valor había desaparecido, los muebles estaban destrozados, las paredes cubiertas con pintadas de colaboracionista y traidora. Incluso habían defecado en su cama. Lo más devastador, su diario, el único testimonio de su verdadera historia con Klaus, había desaparecido. Durante 3 días María Dolores permaneció encerrada en el apartamento devastado, bebiendo agua del grifo y comiendo los pocos alimentos que habían quedado. Nadie vino a verla. Al 4.º día, cuando el hambre se volvió insoportable, intentó comprar pan. El nuevo panadero que había reemplazado a Moreau se negó a atenderla. Lo mismo ocurrió en la carnicería y en la tienda de comestibles. Era como si fuera invisible, salvo por las miradas de desprecio y los escupitajos ocasionales. Al anochecer de ese día, alguien llamó a su puerta. Aterrorizada, María Dolores se armó con un pedazo de madera rota, dispuesta a defenderse. Pero cuando abrió, encontró a Francisco Hernández, el fotógrafo mexicano que había documentado su humillación. «No temas», dijo él en español, el primer sonido de su lengua materna que escuchaba en años. «Vengo a ayudarte». Francisco le explicó que había investigado su caso tras reconocerla como compatriota. Le había traído comida, ropa limpia y, lo más valioso, noticias de que la embajada mexicana había sido notificada de su situación. «No puedo quedarme», le dijo. «Debo seguir con las tropas hacia Alemania, pero he arreglado para que alguien de la embajada venga por ti en 2 días. Aguanta hasta entonces». Antes de marcharse, le entregó un pequeño paquete. «Encontré esto entre las cosas que sacaron de tu apartamento. Creo que te pertenece». Era su diario, milagrosamente recuperado. 2 días más tarde, un representante de la embajada mexicana llegó a Saint-Mer. Para entonces, el apartamento de María Dolores había sido incendiado, obligándola a dormir en un cobertizo abandonado a las afueras del pueblo. El diplomático, horrorizado por su estado, la trasladó inmediatamente a París, donde fue hospitalizada durante varias semanas. Lo que María Dolores no sabía entonces era que su caso no era único. En toda Francia, se estima que entre 20.000 y 30.000 mujeres fueron sometidas a rituales similares de humillación pública por colaboración horizontal. La mayoría no tenía el privilegio de una nacionalidad extranjera que pudiera rescatarlas. Quedaron atrapadas en sus comunidades, marcadas para siempre, obligadas a vivir con la vergüenza y el ostracismo. Francisco Hernández, mientras tanto, continuó documentando la liberación de Europa. Sus fotografías de las femmes tondues, mujeres rapadas, de Saint-Mer, se publicaron en periódicos de todo el mundo, provocando reacciones mixtas. Algunos las veían como justicia popular contra colaboracionistas, otros como barbarie vengativa contra los eslabones más débiles de la ocupación. En noviembre de 1944, ya recuperada físicamente aunque no emocionalmente, María Dolores regresó finalmente a México.
Los 5 años siguientes los pasó en un estado de depresión profunda, apenas saliendo de la casa familiar en Coyoacán. El pelo le creció, las marcas físicas desaparecieron, pero las cicatrices psicológicas permanecieron. En 1949, Francisco Hernández la contactó nuevamente. Había regresado a México y estaba preparando un libro sobre sus experiencias documentando la guerra y la liberación. Quiero incluir tu historia, le dijo cuando finalmente accedió a verlo. La verdadera historia, no la versión que la multitud decidió creer. María Dolores dudó. Revivir aquellos eventos era doloroso, pero la posibilidad de contar su verdad, de explicar las complejidades y matices que la justicia popular había ignorado, era tentadora. Tendrás que darme tiempo, respondió finalmente. Durante los siguientes 6 meses trabajó con Francisco, traduciendo su diario codificado, relatando los detalles de su relación con Klaus, cómo había pasado de ser víctima ingenua a rehén atrapada. Francisco escuchaba sin juzgar, documentaba meticulosamente, ocasionalmente hacía preguntas, pero nunca cuestionaba su experiencia. Cuando el libro Rostros de la Liberación se publicó en 1950, incluía un capítulo titulado La colaboracionista involuntaria, contando la historia de María Dolores sin nombrarla directamente. La recepción fue mixta. Algunos lectores empatizaron con la complejidad moral de su situación. Otros consideraron que cualquier explicación era simple justificación de la traición. Para María Dolores, la publicación del libro marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde Saint-Mer, sintió que alguien había escuchado su versión. No absolvía a Klaus de sus crímenes ni a sí misma de su ingenuidad inicial, pero contextualizaba las acciones que habían llevado a su humillación pública. En 1955, con el apoyo de Francisco, quien eventualmente se convertiría en su esposo tras años de colaboración profesional que gradualmente evolucionó en un afecto profundo, María Dolores comenzó a buscar a otras mujeres que habían sufrido destinos similares. A través de anuncios discretos en periódicos europeos, cartas a asociaciones de víctimas de guerra y contactos con investigadores de varias universidades, estableció una red de correspondencia que pronto se extendió por todo el continente. Mujeres francesas, belgas, holandesas, noruegas, danesas e incluso algunas alemanas empezaron a escribirle, compartiendo historias dolorosamente similares a la suya. Jeanne de Lyon escribía: «Me raparon el pelo por haber servido café a oficiales alemanes en el restaurante donde trabajaba. ¿Qué alternativa tenía? Negarse significaba perder el empleo y tenía 3 hijos que alimentar. Elsa K. de Ámsterdam. Mi crimen fue enamorarme de un soldado que me protegió cuando otros intentaron abusar de mí. Tras la liberación, me desnudaron en la plaza pública y me pintaron una esvástica en la frente. Mi propia madre se negó a recibirme en casa. Tuve que emigrar a Canadá y cambiar mi nombre. Hélène M. de Bruselas. Tenía 16 años. El oficial alemán me violó repetidamente durante meses. Cuando llegó la liberación, nadie quiso escuchar que había sido forzada. Me marcaron como horizontal y pasé 2 años en un centro de reeducación moral antes de poder regresar a una sociedad que nunca dejó de verme como una traidora. Muchas habían sido obligadas a emigrar, incapaces de reconstruir sus vidas en comunidades que nunca les permitirían olvidar. Otras permanecieron, viviendo como parias, con trabajos marginales y relaciones clandestinas. Algunas habían intentado suicidarse. Unas pocas lo habían conseguido, dejando cartas y diarios que familiares remitían ahora a María Dolores, buscando algún sentido en el sufrimiento. Una patrón escalofriante emergió de estos testimonios. Mientras los colaboradores políticos y económicos masculinos a menudo recibían juicios formales con garantías procesales, las mujeres acusadas de colaboración horizontal eran castigadas sumaria y públicamente, con un ensañamiento que combinaba sadismo sexual, misoginia y un perverso sentido de purificación moral colectiva. Lo que se castigaba, escribiría María Dolores en sus análisis, no era tanto la supuesta traición a la patria, sino la transgresión de los límites sexuales impuestos a las mujeres. Una mujer que ejercía su autonomía sexual, especialmente con el enemigo, representaba una amenaza al orden patriarcal que necesitaba ser neutralizada espectacularmente, para ejemplo de todas. A través de estas conexiones, María Dolores comenzó a compilar un archivo. Recogía testimonios, fotografías, recortes de periódicos, documentos oficiales cuando existían, raramente, pues estos juicios populares casi nunca dejaban registro formal. Su apartamento en Ciudad de México se convirtió en un repositorio de la historia no contada de estas mujeres. La liberación no nos liberó a nosotras, escribió en el prólogo de su archivo. Simplemente nos transfirió de una opresión a otra.
En 1963, María Dolores sufrió un revés devastador. Un incendio en su edificio destruyó gran parte de su archivo. Aunque muchos documentos se salvaron, otros se perdieron para siempre, incluyendo algunas de las cartas originales de supervivientes que habían confiado en ella para preservar sus historias. Destrozada pero no derrotada, redoblé sus esfuerzos. Con la ayuda de Francisco, viajó a Europa entrevistando a supervivientes, visitando archivos locales, buscando cualquier documentación sobre estos episodios de justicia popular que las historias oficiales preferían olvidar. En Saint-Mer, donde regresó por primera vez desde 1944, encontró un pueblo que había elegido colectivamente amnesia selectiva. Nadie recordaba el desfile de mujeres rapadas. Los registros municipales no mencionaban ningún tribunal improvisado. Era como si ese día nunca hubiera existido. Solo la señora Moreau, ya anciana y viuda, quebró el silencio. Cometimos una injusticia, le dijo cuando María Dolores finalmente reunió el valor para visitarla en la residencia de ancianos donde pasaba sus últimos días. No con todas. Algunas merecían castigo, pero contigo. Fuimos demasiado rápidos en juzgar, demasiado lentos en escuchar. Le entregó un sobre amarillento. Mi Pierre lo encontró entre las cosas de tu alemán, después de que se fueron. Nunca me atreví a entregarlo antes. Dentro había una carta escrita por Klaus, fechada el 5 de junio de 1944, el día antes del desembarco. Estaba dirigida a su superior en Berlín y mencionaba a María Dolores. La mujer mexicana sigue siendo útil como cobertura, aunque cada vez es más reticente. Mantenerla controlada requiere amenazas constantes. Sugiero utilizarla como chivo expiatorio cuando nos retiremos, dejando suficiente evidencia falsa de su colaboración voluntaria para distraer cualquier investigación sobre nuestras actividades reales en la región. Era la validación que María Dolores había buscado durante 20 años, la prueba de que había sido víctima y no cómplice. Pero llegaba demasiado tarde para cambiar lo que había sufrido. En 1974, 30 años exactos después de los eventos de Saint-Mer, María Dolores publicó finalmente su obra. Las tonsuradas, justicia y venganza en la Europa liberada. El libro documentaba meticulosamente los castigos públicos infligidos a mujeres acusadas de colaboración horizontal en diversos países, analizando los factores sociales, psicológicos y de género que habían convertido a estas mujeres en objetivos perfectos para canalizar la ira colectiva. El libro, publicado inicialmente en México y luego traducido al inglés, francés, alemán y holandés, presentaba una estadística impactante. Entre 20.000 y 30.000 mujeres habían sido sometidas a estos rituales de humillación pública solo en Francia. Miles más en Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca e Italia. Incluía fotografías cuidadosamente seleccionadas con los rostros de las víctimas difuminados para proteger su privacidad, testimonios directos, análisis de prensa de la época y un estudio comparativo de cómo estos episodios habían sido sistemáticamente excluidos de las narrativas oficiales sobre la liberación. La obra fue recibida inicialmente con incomodidad. En Francia, especialmente, cuestionaba la narrativa heroica de la liberación, mostrando un lado oscuro del ajuste de cuentas que siguió a la ocupación. Varios periódicos se negaron a reseñarla. Algunas librerías no la exhibían. El periódico Le Figaro publicó un editorial acusando a María Dolores de reabrir heridas necesariamente cerradas y de ensuciar la memoria de la resistencia. Le Monde, más equilibrado, reconoció la importancia histórica del trabajo, pero cuestionó la oportunidad de revisar estos episodios cuando muchos protagonistas aún viven. En Bélgica, el libro fue objeto de un debate parlamentario cuando un diputado propuso prohibirlo por difamar a los movimientos de resistencia, propuesta que finalmente fue rechazada. En Holanda, provocó una serie de confesiones públicas de hombres que habían participado en estos castigos y ahora, décadas después, expresaban remordimiento. En Noruega, inspiró una exposición fotográfica sobre los aspectos oscuros de la liberación, que generó protestas, pero también un importante debate público. En Estados Unidos y Reino Unido, países que no habían sufrido ocupación, la recepción fue más favorable. El New York Times calificó el libro como un valiente ejercicio de memoria histórica que cuestiona las narrativas simplistas sobre víctimas y victimarios. La BBC realizó un documental basado parcialmente en la investigación de María Dolores, aunque enfocándose más en los casos británicos donde mujeres fueron castigadas por relacionarse con prisioneros de guerra alemanes. Pero lentamente, el libro encontró su público. Historiadores jóvenes, menos investidos en los mitos nacionales de resistencia unánime, comenzaron a citarlo. Feministas lo adoptaron como ejemplo de cómo los cuerpos femeninos se convierten en campos de batalla simbólicos en tiempos de conflicto.
Sobrevivientes, ahora ancianas, encontraban finalmente voz y reconocimiento a través de sus páginas. En universidades europeas y americanas, Las Tonsuradas se convirtió en lectura obligatoria en cursos de historia de género, estudios sobre trauma colectivo y análisis de posguerra. Los historiadores comenzaron a reexaminar otros aspectos de la liberación que habían sido romantizados o simplificados, iniciando una revisión más matizada de ese periodo complejo. En 1984, 40 años exactos después de su humillación pública, María Dolores recibió una invitación sorprendente. El Ayuntamiento de Saint-Mer, dirigido ahora por una nueva generación, quería que inaugurara una pequeña exposición titulada Memorias difíciles, Saint-Mer bajo la ocupación. La exposición incluía, por primera vez en un espacio público francés, las fotografías que Francisco había tomado aquel 13 de agosto. Mujeres rapadas, marcadas, desfilando entre la multitud hostil. Junto a estas imágenes brutales se exhibían extractos del diario de María Dolores, documentos alemanes recuperados y testimonios de habitantes que finalmente rompían décadas de silencio. María Dolores, ya con 65 años, cabello blanco y rostro marcado más por la sabiduría que por el sufrimiento, caminó por la misma plaza donde había sido humillada. Esta vez, en lugar de una multitud amenazante, la recibieron funcionarios municipales, historiadores, periodistas y, lo más conmovedor, algunas de las otras mujeres que habían compartido su destino aquel día. Claudette, Simone y una de las hermanas Dubois, la otra había fallecido años antes, se reunieron con ella en privado antes de la ceremonia oficial. Las 4 mujeres, unidas por el trauma compartido, apenas hablaron. Se abrazaron, lloraron y finalmente salieron juntas a enfrentar al pueblo que una vez las había condenado. En su breve discurso, María Dolores no habló de perdón ni de reconciliación. Habló de memoria, de justicia, de la necesidad de examinar el pasado con honestidad para construir un futuro más justo. Lo que me hicieron a mí y a estas mujeres no puede deshacerse, dijo, pero puede ser reconocido. No para asignar culpas individuales, sino para entender cómo la ocupación, la resistencia y la liberación crearon categorías simplistas de héroes y villanos que raramente reflejaban la compleja realidad vivida. La exposición permaneció abierta durante 3 meses. Fue visitada no solo por habitantes de Saint-Mer, sino por personas de toda Francia y otros países. Se convirtió en un modelo para otras comunidades que comenzaban a examinar sus propios episodios oscuros durante la liberación. Para María Dolores, este reconocimiento público cerraba un círculo. Regresó a México satisfecha de haber cumplido su misión. Dar voz a quienes habían sido silenciadas, complejidad a lo que había sido simplificado y humanidad a quienes habían sido deshumanizadas. Siguió trabajando incansablemente en su archivo hasta su muerte en 1997. Su colección, que para entonces incluía más de 2.000 testimonios de mujeres de toda Europa, fue donada a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hoy constituye un recurso invaluable para investigadores de historia, estudios de género y memoria colectiva. Francisco Hernández, quien la sobrevivió por apenas 3 años, reunió todas sus fotografías de las femmes tondues en una exposición póstuma titulada El reverso de la victoria. Las imágenes, más impactantes aún con el paso del tiempo, siguen cuestionando las narrativas heroicas simplificadas sobre la liberación de Europa. El último diario de María Dolores, escrito en los meses previos a su muerte, contiene una reflexión final sobre su experiencia. No busco que comprendan a Klaus, ni siquiera que me comprendan a mí. Busco que entiendan que la guerra crea zonas grises donde las decisiones morales se vuelven nebulosas, donde la supervivencia a veces exige compromisos dolorosos. La justicia popular, inmediata y visceral, raramente penetra estas complejidades. Necesitamos una justicia más paciente, más atenta a los matices, menos interesada en crear espectáculos catárticos y más en descubrir verdades incómodas. Hoy, en la plaza principal de Saint-Mer, una discreta placa conmemora a las víctimas olvidadas de la ocupación y la liberación. No menciona específicamente a las mujeres rapadas, pero los habitantes saben a quién honra. Cada 13 de agosto, algunas personas dejan flores silenciosamente. La mayoría son descendientes de quienes participaron en aquella humillación pública, intentando reconciliarse con un pasado familiar que sigue proyectando sombras sobre el presente. La placa fue colocada en 2004, tras intensos debates en el Consejo Municipal que duraron casi 3 años. El texto original, que mencionaba explícitamente a las mujeres injustamente humilladas, fue modificado varias veces hasta llegar a la formulación actual. Más ambigua, pero también más aceptable para los sectores conservadores del pueblo, que aún consideraban que las colaboracionistas horizontales habían merecido su castigo. Junto a la placa,
Una pequeña vitrina muestra copias de las fotografías de Francisco Hernández, ahora reconocidas como documentos históricos de valor incalculable. Un código QR permite a los visitantes acceder a testimonios audiovisuales recogidos entre 1995 y 2010, cuando algunas de las sobrevivientes, ya ancianas, decidieron contar sus historias ante las cámaras como parte de un proyecto de historia oral, dirigido por la Universidad de Lyon. El archivo de María Dolores sigue creciendo. Nuevos testimonios aparecen ocasionalmente a medida que ancianas encuentran finalmente el valor para hablar. O familias descubren diarios escondidos entre las pertenencias de sus madres o abuelas fallecidas. En 2012, los archivos militares alemanes desclasificaron documentos que confirmaban las tácticas deliberadas de la Geheime Feldpolizei para reclutar informantes mediante coerción y chantaje, validando retrospectivamente muchos de los testimonios recogidos por María Dolores décadas antes. En 2018, el hallazgo de un álbum fotográfico en el ático de una casa en Normandía añadió 127 imágenes inéditas de desfiles de humillación en pequeñas localidades donde no había habido fotógrafos profesionales. El propietario del álbum, un anciano de 92 años, lo entregó al Archivo Nacional francés con una carta de arrepentimiento. Estas fotografías las tomé yo mismo. No me enorgullezco de ellas. Las conservé para que nunca olvidásemos lo que el odio puede hacernos, para que nunca volvamos a confundir la venganza con la justicia. En universidades de todo el mundo, el trabajo iniciado por María Dolores ha inspirado investigaciones sobre violencia de género en conflictos posteriores: Bosnia, Ruanda, Siria. Su metodología de documentación y su enfoque interseccional, revolucionarios para su época, son ahora estándares en los estudios de trauma histórico y memoria colectiva. Lo que comenzó como un acto personal de supervivencia y testimonio se ha convertido en un recurso colectivo de memoria histórica. Las tonsuradas, como María Dolores las llamó, ya no son figuras anónimas en fotografías vergonzosas. Son mujeres con nombres, historias, contextos y dignidad recuperada. La última incorporación al archivo fue particularmente conmovedora. En 2021, la bisnieta de Henri Lefebvre, el maestro que había dirigido el Tribunal Popular contra María Dolores, visitó la colección en México. Traía consigo un diario que su bisabuelo había escrito en sus últimos años, donde confesaba su vergüenza y arrepentimiento por su papel en las purgas. No éramos mejores que aquellos contra quienes habíamos luchado, escribió Lefebvre. En nombre de la libertad, nos convertimos en opresores. En nombre de la justicia, cometimos atrocidades. Que Dios y aquellas mujeres nos perdonen, aunque no lo merezcamos. La última entrada en el archivo, añadida póstumamente, es una carta enviada a María Dolores poco antes de su muerte. Está firmada simplemente una de las observadoras silenciosas, Sainte-Mère, agosto de 1944. Tenía 14 años cuando te vi pasar por nuestra calle, con la cabeza rapada y el cuerpo marcado. Mi madre me obligó a salir y a gritar insultos, aunque yo no quería. Nunca olvidaré tus ojos ese día, la dignidad con la que caminabas a pesar de todo. He vivido con la vergüenza de mi participación durante 50 años. Tu libro me ha permitido finalmente enfrentar esa vergüenza. No puedo deshacer lo que hice, ni lo que permití que otros hicieran, pero puedo asegurarme de que mis hijos y nietos conozcan esta historia y entiendan que la justicia nunca debe convertirse en espectáculo y que el valor moral requiere a veces defender a quienes todos han decidido condenar.